Bienvenidos. En este video nos adentramos en el vasto universo de la mitología griega, un cosmos lleno de dioses, titanes, héroes y criaturas que dieron forma a la manera en que los antiguos griegos comprendían el mundo. Desde el principio del tiempo, cuando sólo existía el vacío, hasta las grandes hazañas de héroes mortales que desafiaron a los dioses, recorreremos cada rincón de estas historias milenarias. Aquí no hay prisa. Solo el suave murmullo de mitos que han sobrevivido miles de años. Relájense, cierren los ojos si lo desean, y déjense llevar por las voces del pasado. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están escuchando. Ahora sí, comencemos. Al principio no había nada, ningún cielo estrellado, ninguna tierra firme, ningún océano que reflejara la luz del sol. Solo existía caos, un vacío inmenso y oscuro, donde nada tenía forma ni nombre. Caos no era un dios en el sentido que conocemos, no tenía cuerpo ni voluntad. Era simplemente el espacio vacío donde todo comenzaría a existir. Dentro de ese vacío sin límites, algo empezó a moverse. No sabemos exactamente cómo, pero de caos emergieron las primeras fuerzas primordiales del universo. La primera en aparecer fue Gea, la Tierra. Gea tomó forma lentamente, como si el vacío mismo se condensara en materia sólida. Ella era vasta, amplia, firme. Sus montañas se elevaban hacia donde algún día estaría el cielo. Sus valles se hundían profundamente. Sus llanuras se extendían sin fin. Gea era la madre de todo lo que vendría después, el fundamento sobre el cual se construiría la existencia. Ella no tenía necesidad de nadie para crear. Sola, desde su propia esencia, dio a luz a Urano, el cielo estrellado. Urano se extendió sobre Gea como una bóveda brillante, cubriendo cada rincón de la tierra. Era tan vasto como ella, tan eterno. Donde Gea era firme y sólida, Urano era expansivo y luminoso. Juntos formaron la primera pareja del cosmos, aunque su relación no era de iguales. Urano se posaba sobre Gea constantemente, sin darle respiro, y de esa unión nacieron los primeros hijos del mundo. Los primeros en llegar fueron los titanes, 12 seres de poder inmenso, 6 varones y 6 mujeres. Océano, el mayor, cuyas aguas rodearían el mundo entero. Ceo, cuya mente era profunda como el abismo. Crío, señor de las constelaciones. Hiperión, el que caminaba en las alturas. Jápeto, padre de la raza mortal. Y el más joven, Crono, el de mente retorcida, el que esperaba su momento en silencio. Las titánides eran igualmente poderosas. Tetis, esposa de Océano, madre de los ríos. Rea, cuyo nombre significa fluir, destinada a ser madre de dioses. Temis, la justicia personificada. Mnemósine,
la memoria viva del cosmos. Febe, la brillante, y Tea, la divina, madre de la luz del día. Pero estos no fueron los únicos hijos de Gea y Urano. Después de los titanes vinieron los cíclopes, 3 gigantes con un solo ojo en medio de la frente. Se llamaban Brontes, Esteropes y Arges, y cada uno poseía habilidades extraordinarias para trabajar el metal y forjar armas que ningún mortal podría imaginar. Sus manos eran fuertes, sus golpes resonaban como truenos, y aunque eran temibles en apariencia, no tenían maldad en sus corazones, solo querían crear. Luego llegaron los hecatónquiros, 3 hermanos aún más extraños. Cada uno tenía 100 brazos y 50 cabezas. Se llamaban Coto, Briareo y Giges. Eran la personificación de la fuerza bruta, capaces de lanzar 100 rocas al mismo tiempo, de pelear contra ejércitos enteros sin cansarse. Eran aterradores incluso para los dioses. Urano miró a estos últimos hijos y sintió asco. Los cíclopes y los hecatónquiros eran demasiado extraños, demasiado monstruosos. No quería que existieran bajo su cielo. Así que tomó a cada uno de ellos y los arrojó de vuelta al interior de Gea, encerrándolos en las profundidades oscuras de la tierra, en un lugar llamado Tártaro. Allí, en la oscuridad absoluta, los hijos de Gea gemían y sufrían, aprisionados sin haber cometido ningún crimen. Gea sentía el dolor de sus hijos dentro de ella. Cada gemido de los cíclopes, cada grito de los hecatónquiros, resonaba en su interior como una herida abierta. Además, Urano no dejaba de cubrirla, no le daba espacio para respirar, para descansar. Estaba agotada, furiosa, dolida, y en su corazón comenzó a crecer un plan de venganza. Llamó a sus hijos titanes y les habló con voz grave y profunda. Les dijo que Urano los había traicionado, que había encarcelado a sus hermanos sin razón, que era un tirano, que no merecía gobernar el cosmos. Les pidió que lo enfrentaran, que lo desafiaran, que le quitaran el poder. Pero los titanes tenían miedo. Urano era su padre, era el cielo mismo. ¿Cómo podrían enfrentarlo? Todos guardaron silencio excepto uno. Crono, el más joven, el de mente astuta, dio un paso al frente. No habló mucho, nunca lo hacía. Simplemente asintió y extendió la mano. Gea, aliviada y orgullosa, le entregó una hoz hecha de pedernal, afilada como ninguna otra arma jamás forjada. Crono la tomó y esperó. Esa noche, cuando Urano descendió una vez más sobre Gea para cubrirla, Crono estaba escondido, esperando en silencio. En el momento justo, cuando Urano estaba distraído, Crono saltó y con un solo movimiento veloz cortó los genitales de su padre, separándolos de su cuerpo. Urano gritó de dolor, un grito que resonó por todo el cosmos. Su sangre cayó sobre Gea, y de esas gotas nacieron las furias, espíritus de venganza que perseguirían a aquellos que cometieran crímenes contra la familia.
También nacieron los gigantes, seres enormes y violentos, y las melías, ninfas de los fresnos. Los genitales de Urano fueron arrojados al mar por Crono. Cayeron en las aguas y flotaron durante mucho tiempo, rodeados de espuma blanca. Y de esa espuma, lentamente, emergió una figura. Era una mujer de belleza incomparable, con cabello dorado que caía como cascadas, ojos brillantes como estrellas, piel suave como la seda. Su nombre era Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Desde el primer momento en que pisó la tierra, en la isla de Chipre, las flores brotaron a su paso, los pájaros cantaron más dulcemente, y el aire mismo se llenó de deseo. Urano, herido y humillado, se retiró hacia las alturas. Desde desaparecer para siempre, lanzó una maldición sobre Crono. Le dijo que así como él había traicionado a su padre, sus propios hijos lo traicionarían a él. Crono escuchó esas palabras, pero no les dio importancia. Ahora él era el gobernante del cosmos. Crono tomó el poder y comenzó lo que se conocería como la Edad de Oro. Liberó a sus hermanos titanes de cualquier amenaza y juntos gobernaron el mundo. Pero no liberó a los cíclopes ni a los hecatónquiros. Los dejó encerrados en el Tártaro, tal como su padre lo había hecho. Gea, que esperaba que Crono fuera diferente, sintió decepción, pero ya no tenía fuerzas para otra rebelión. Todavía no. Crono se casó con su hermana Rea, la más gentil y amorosa de las titánides. Rea era todo lo que Crono no era, cálida donde él era frío, compasiva donde él era cruel. Ella amaba a Crono a pesar de sus defectos y soñaba con tener hijos que llenaran el mundo de alegría. Y así fue. Rea quedó embarazada y dio a luz a su primera hija, una niña de ojos brillantes y espíritu ardiente. La llamaron Hestia. Crono la tomó en sus brazos, la miró fijamente y luego, sin decir palabra, la tragó entera. Rea gritó, suplicó, lloró, pero Crono no escuchó. Recordaba la maldición de Urano. Si sus hijos crecían, lo derrocarían. No podía permitirlo. Rea tuvo más hijos. Deméter, diosa de la cosecha, fue tragada. Hera, de mirada orgullosa, fue tragada. Hades, señor de las sombras, fue tragado. Poseidón, señor de los mares, fue tragado. Uno tras otro, Crono se los comía, y Rea lloraba cada vez, sintiendo cómo su corazón se rompía una y otra vez. Cuando Rea estaba embarazada por sexta vez, supo que no podría soportar perder otro hijo. Acudió a Gea, su madre, y le pidió consejo. Gea, que todavía recordaba el dolor de ver a sus hijos encerrados, le dijo a Rea que huyera a la isla de Creta, que diera a luz allí en secreto, y que luego regresara con una piedra envuelta en pañales. Rea hizo exactamente eso. En una cueva del monte Ida, en Creta, dio a luz a su último hijo. Era un niño fuerte, de ojos brillantes y llenos de determinación. Lo llamó Zeus. Lo dejó al cuidado de las ninfas
y de la cabra Amaltea, cuya leche lo alimentaría. Luego regresó a donde estaba Crono y le presentó una piedra envuelta en telas, diciéndole que era su hijo recién nacido. Crono, sin siquiera mirar bien, la tragó de inmediato. Zeus creció en Creta, escondido del mundo, protegido por los curetes, guerreros que golpeaban sus escudos para ocultar el sonido de su llanto. Amaltea lo amamantó, las ninfas lo cuidaron, y la miel silvestre lo alimentó. Creció rápido, más rápido que cualquier niño mortal. En pocos años ya era un joven fuerte, inteligente y decidido a recuperar lo que le pertenecía. Cuando Zeus estuvo listo, descendió del monte Ida y buscó a Metis, una oceánide conocida por su astucia. Le pidió ayuda para derrocar a Crono, y Metis le preparó una poción especial. Zeus regresó al palacio de Crono disfrazado de copero y le ofreció la bebida. Crono, sin sospechar nada, la bebió de un trago. Inmediatamente sintió un malestar terrible en el estómago. Su cuerpo se retorció, sus entrañas se revolvieron y comenzó a vomitar. Primero salió la piedra que había tragado pensando que era Zeus. Luego, uno por uno, salieron sus hijos, ahora completamente crecidos y listos para la batalla. Primero Poseidón, luego Hades, luego Hera, Deméter y finalmente Hestia. Todos estaban vivos, todos estaban furiosos. Crono miró a sus hijos con horror. La maldición de Urano se estaba cumpliendo. Llamó a sus hermanos titanes para que lo ayudaran, y así comenzó la guerra más grande que el cosmos había visto jamás. La guerra entre los olímpicos, como se llamarían los hijos de Crono, y los titanes, duró 10 años completos. 10 años de batallas que sacudieron la tierra, rajaron las montañas, hirvieron los océanos. Zeus y sus hermanos luchaban desde el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, mientras que Crono y los titanes luchaban desde el monte Otris. Los truenos de Zeus iluminaban el cielo. Los terremotos de Poseidón agrietaban la tierra. Las sombras de Hades cubrían el campo de batalla. Pero los titanes eran más viejos, más experimentados, más numerosos. La guerra parecía no tener fin. Fue entonces cuando Gea, cansada de tanto conflicto, le habló a Zeus. Le dijo que si quería ganar, debía liberar a los cíclopes y a los hecatónquiros del Tártaro. Ellos eran la clave. Zeus bajó al abismo más profundo del mundo, rompió las cadenas que los mantenían prisioneros y los liberó. Los cíclopes, agradecidos, forjaron armas para los dioses. A Zeus le dieron el rayo, un arma de poder incalculable que podía destruir montañas con un solo golpe. A Poseidón le dieron el tridente, capaz de controlar los mares y provocar terremotos. A Hades le dieron el casco de la invisibilidad, que le permitía moverse sin ser visto. Los hecatónquiros, por su parte, se unieron a la batalla lanzando 100 rocas a la vez,
aplastando a los titanes bajo avalanchas de piedra. La balanza finalmente se inclinó a favor de Zeus. Crono fue derrotado, encadenado y arrojado al Tártaro junto con la mayoría de los titanes. Atlas, el que había liderado a los titanes en batalla, recibió un castigo especial. Zeus lo condenó a sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad, para que nunca más pudiera tocar la tierra. Con la victoria asegurada, Zeus y sus hermanos se repartieron el cosmos. Zeus tomó el cielo y se convirtió en el rey de los dioses. Poseidón tomó los océanos. Hades tomó el inframundo, el reino de los muertos. Las diosas también recibieron sus dominios. Hestia se convirtió en la diosa del hogar y la familia. Deméter en la diosa de la cosecha. Hera, la mayor de las hermanas, se casó con Zeus y se convirtió en la reina de los dioses. El cosmos finalmente tenía orden. Pero las historias apenas comenzaban. Después de la victoria sobre los titanes, el mundo necesitaba ser reconstruido. Las montañas estaban partidas, los valles inundados, los ríos habían cambiado su curso. Zeus y sus hermanos subieron al monte Olimpo, esa cumbre majestuosa que tocaba las nubes y desde donde se podía ver todo el mundo conocido. Allí establecieron su hogar, construyendo palacios de mármol brillante y oro reluciente. Cada dios tenía su propio espacio, su propio trono, su propio dominio. El palacio de Zeus era el más grande, por supuesto. Sus columnas se elevaban hacia el cielo, como si quisieran alcanzar las estrellas. Su trono estaba hecho de oro macizo y decorado con águilas, el ave que se convertiría en su símbolo. Desde allí, Zeus observaba el mundo, lanzaba sus rayos cuando era necesario y dictaba las leyes que regirían tanto a dioses como a mortales. Hera instaló su palacio junto al de Zeus. Era casi tan magnífico como el de su esposo, con jardines llenos de flores que nunca se marchitaban y fuentes que brotaban agua cristalina. Hera era orgullosa, elegante, celosa de su posición como reina. Desde el principio supo que su matrimonio con Zeus sería complicado. Zeus tenía ojos inquietos, siempre mirando más allá, siempre buscando algo nuevo. Poseidón no construyó su palacio en el Olimpo. Prefirió las profundidades del océano, donde el agua era tan azul que parecía negra, donde las criaturas marinas nadaban entre columnas de coral y perlas gigantes. Su palacio estaba hecho de conchas iridiscentes y piedras pulidas por las olas. Allí gobernaba con su tridente en mano, controlando las mareas, provocando tormentas cuando estaba enfadado, calmando las aguas cuando estaba contento. Hades tampoco quiso quedarse en el Olimpo. Su reino estaba bajo tierra, en el inframundo, ese lugar oscuro y silencioso, donde iban las almas de los muertos. No era un lugar de castigo, no todavía. Era simplemente el lugar donde todos terminaban, ricos y pobres, héroes y cobardes. Hades
construyó su palacio de piedra negra y obsidiana, rodeado de ríos que nadie podía cruzar sin su permiso. Llevaba siempre su casco de invisibilidad, aunque raramente lo usaba. No necesitaba esconderse en su propio reino. Deméter prefería caminar por la tierra. No le interesaban los palacios de mármol ni los tronos dorados. Ella quería estar cerca de los campos, de los cultivos, de las semillas que brotaban en primavera. Se movía por los valles y las llanuras, enseñando a los primeros humanos cómo plantar trigo, cómo cosechar cebada, cómo hacer pan. Su presencia hacía que la tierra fuera fértil, que los árboles dieran frutos, que las viñas se llenaran de uvas. Hestia era la más tranquila de todos. No participaba en las disputas de sus hermanos, no buscaba poder ni reconocimiento. Solo quería mantener el fuego del hogar encendido, tanto en el Olimpo como en las casas de los mortales. Cada vez que una familia encendía su hogar, estaba honrando a Hestia. Ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, y rechazó las propuestas tanto de Poseidón como de Apolo. Prefería la paz y la soledad del fuego que crepitaba suavemente en la noche. Pero el Olimpo no estaba completo solo con los hijos de Crono y Rea. Zeus tuvo muchos hijos, con muchas diosas inmortales. Algunos de estos hijos se convertirían en los grandes dioses olímpicos que todos conocerían. El primero fue Atenea, aunque su nacimiento fue de lo más extraño. Zeus se había casado con Metis, la oceánide que lo había ayudado a derrotar a Crono. Metis quedó embarazada, y Zeus estaba feliz al principio. Pero luego Gea le advirtió que si Metis tenía un hijo varón, ese hijo lo derrocaría, tal como Zeus había derrocado a Crono y Crono a Urano. La maldición parecía continuar de generación en generación. Zeus, asustado por la profecía, hizo algo terrible. Convenció a Metis de jugar un juego de transformaciones, donde cada uno se convertía en diferentes animales. Cuando Metis se transformó en una mosca, Zeus la tragó entera. Pensó que así el problema estaría resuelto. Pero Metis ya estaba embarazada, y dentro del vientre de Zeus comenzó a forjar una armadura y un casco para su hija. Pasaron los meses y Zeus comenzó a tener dolores de cabeza terribles. Eran tan intensos que no podía pensar, no podía dormir, no podía gobernar. Gritaba de dolor, se retorcía en su trono. Finalmente llamó a Hefesto, el dios herrero, y le ordenó que le abriera la cabeza con un hacha. Hefesto, aunque nervioso, obedeció. Con un golpe certero partió el cráneo de Zeus. Y de la cabeza de Zeus saltó Atenea, completamente adulta, vestida con una armadura brillante, sosteniendo una lanza y un escudo, gritando un grito de guerra que resonó por todo el Olimpo. Los dioses se quedaron en silencio, asombrados. Atenea miró a su alrededor, evaluó la situación y luego se inclinó ante su padre con respeto. Desde ese momento se convirtió en la diosa de la sabiduría, la estrategia en la guerra
y la razón. Era la hija favorita de Zeus, la única en quien confiaba completamente. Luego vino Apolo, y con él su hermana gemela Artemisa. Su madre era Leto, una titánide gentil y hermosa. Cuando Hera se enteró de que Leto estaba embarazada de Zeus, montó en cólera. Prohibió que cualquier tierra firme le diera refugio a Leto para dar a luz. Leto vagó por el mundo, rechazada en todas partes, hasta que finalmente llegó a la isla flotante de Delos, que técnicamente no era tierra firme porque flotaba en el mar. Allí, bajo una palmera, Leto dio a luz primero a Artemisa. La niña nació tan rápida y fuerte que inmediatamente ayudó a su madre a dar a luz a Apolo. El parto de Apolo duró 9 días y 9 noches, y cuando finalmente nació, el mundo se llenó de luz dorada. Apolo era hermoso, el más hermoso de todos los dioses. Su cabello era rubio como el sol, su piel brillaba, su voz era melodiosa. Se convertiría en el dios de la música, la poesía, la profecía y el sol. Artemisa, por otro lado, era salvaje y libre. Desde pequeña amaba los bosques, la caza, los animales. Le pidió a su padre que nunca la obligara a casarse, que le permitiera permanecer virgen para siempre y vagar por los bosques con sus ninfas. Zeus, complacido por su hija, le concedió el deseo. Le dio un arco de plata, flechas que nunca fallaban, y una manada de ciervos que tiraban de su carro. Artemisa se convirtió en la protectora de los animales salvajes, la diosa de la caza y la luna. Después llegó Hermes, hijo de Zeus y Maia, una de las Pléyades que vivía en una cueva en el monte Cilene. Hermes nació al amanecer, y para el mediodía ya había escapado de su cuna, encontrado una tortuga, vaciado su caparazón y creado la primera lira usando tripas de vaca. Luego, como si eso no fuera suficiente, robó el ganado de Apolo antes de que cayera la noche. Apolo estaba furioso cuando descubrió el robo. Siguió las huellas hasta la cueva de Maia y confrontó al bebé Hermes. Pero Hermes, con apenas un día de vida, negó todo con una sonrisa inocente. Finalmente, los dos fueron llevados ante Zeus para resolver la disputa. Hermes tocó la lira que había inventado, y la música era tan hermosa que Apolo se olvidó de su ira. Los dos hicieron un trato. Hermes le dio la lira a Apolo, y Apolo le dio su ganado a Hermes. Además, Zeus nombró a Hermes mensajero de los dioses, el que llevaría las noticias de un lugar a otro con sandalias aladas. Ares era otro hijo de Zeus y era, aunque Hera lo tuvo sola en algunas versiones, enfadada porque Zeus había tenido a Atenea sin ella. Ares era el dios de la guerra, pero no de la guerra noble y estratégica como Atenea, sino de la guerra brutal, sangrienta, caótica. Era alto, fuerte, agresivo, y amaba el sonido del metal chocando contra metal, los gritos de los guerreros,
el olor de la sangre en el campo de batalla. Los otros dioses lo evitaban porque era violento e impredecible. Incluso Zeus no sentía mucho afecto por él. Hefesto era el dios del fuego y la forja, hijo de Hera. Según algunas historias, Hera lo tuvo sola, sin Zeus, como venganza por el nacimiento de Atenea. Pero cuando Hefesto nació, era feo y deforme, con una pierna más corta que la otra. Hera, avergonzada, lo arrojó desde el Olimpo. Hefesto cayó durante un día entero hasta que aterrizó en el océano, donde fue rescatado por las ninfas Tetis y Eurínome. Ellas lo criaron en una cueva submarina, donde aprendió a forjar metales y crear objetos maravillosos. Años después, Hefesto regresó al Olimpo con regalos para todos los dioses. Construyó los palacios, forjó las armas, creó autómatas de oro que servían en los banquetes. A pesar de su apariencia, era el más hábil de todos los dioses, y eventualmente se ganó el respeto de todos, incluso de Hera. Dioniso era el hijo de Zeus y Sémele, una princesa mortal de Tebas. Hera, celosa como siempre, se disfrazó de anciana y convenció a Sémele de pedirle a Zeus que se le apareciera en su forma divina completa. Zeus, que había prometido concederle cualquier deseo, no pudo negarse. Cuando se reveló en todo su poder, con rayos y truenos, Sémele no pudo soportarlo, y su cuerpo se consumió en llamas. Zeus logró rescatar al bebé, que aún estaba en el vientre de Sémele. Como el niño era prematuro, Zeus lo cosió dentro de su propio muslo hasta que estuvo listo para nacer. Meses después, Dioniso nació por segunda vez, esta vez del muslo de Zeus. Por eso se le llamaba el dios nacido 2 veces. Dioniso creció lejos del Olimpo, criado por ninfas en los valles secretos. Descubrió la vid, aprendió a hacer vino y viajó por el mundo enseñando a los mortales cómo cultivar uvas y celebrar la vida. Era el dios del vino, la fiesta, el éxtasis, la locura divina. Donde iba, lo seguían sátiros y ménades, criaturas salvajes que bailaban y cantaban sin parar. Finalmente estaba Afrodita, aunque ella no era hija de Zeus. Había nacido de la espuma del mar cuando los genitales de Urano cayeron al agua. Pero fue acogida en el Olimpo como una de los 12 grandes dioses. Era la diosa del amor, la belleza, el deseo. Su poder era tan grande que podía hacer que cualquiera se enamorara, dioses y mortales por igual. Incluso Zeus la temía un poco, porque sabía que el amor podía ser más poderoso que el rayo. Zeus, intentando controlarla, la casó con Hefesto, el dios menos atractivo del Olimpo. Pensó que así Afrodita no causaría problemas. Pero Afrodita no amaba a Hefesto. Tenía amoríos con Ares, el dios de la guerra, y juntos tuvieron varios hijos, incluyendo a Eros, el dios del deseo, y Armonía, la diosa de la concordia. Estos 12 dioses, Zeus, Hera,
Poseidón, Deméter, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hefesto, Hermes y Dioniso se convirtieron en los olímpicos principales. Hestia originalmente era parte de los 12, pero cedió su lugar a Dioniso para evitar conflictos. Hades nunca fue contado entre los olímpicos porque vivía en el inframundo y rara vez visitaba el Olimpo. El Olimpo se convirtió en el centro del cosmos. Los dioses celebraban banquetes que duraban días, bebían néctar y comían ambrosía, la comida de los inmortales que los mantenía jóvenes para siempre. Las musas, hijas de Zeus y Mnemósine, entretenían con música y canciones. Las Gracias, hijas de Zeus y Eurínome, bailaban con gracia incomparable. Todo parecía perfecto, pero los dioses no eran perfectos. Tenían emociones, deseos, celos, ira. Zeus era infiel constantemente y Hera pasaba su tiempo buscando venganza contra las amantes de Zeus y sus hijos. Poseidón y Atenea peleaban por el control de ciudades. Ares y Afrodita mantenían su romance secreto hasta que Hefesto los atrapó en una red de oro y los expuso ante todos los dioses. Además, el mundo mortal estaba empezando a poblarse. Los humanos habían sido creados, aunque las historias sobre su origen variaban. Algunos decían que Prometeo, un titán que había luchado del lado de Zeus, los había moldeado del barro. Otros decían que habían surgido de las piedras que Deucalión y Pirra arrojaron después del gran diluvio. De cualquier manera, ahora existían, y los dioses comenzaron a interesarse en ellos. Prometeo amaba a los humanos. Los había creado a imagen de los dioses y quería que prosperaran. Pero Zeus era cauteloso. No quería que los humanos se volvieran demasiado poderosos. Cuando Prometeo le robó el fuego del Olimpo y se lo entregó a los mortales, Zeus montó en cólera. El fuego era sagrado, era el símbolo del poder divino. Con el fuego, los humanos podrían cocinar, calentarse, forjar herramientas, construir civilizaciones. Se volverían casi como dioses. Zeus no podía permitirlo sin castigo. Ordenó que Prometeo fuera encadenado a una roca en el Cáucaso, donde un águila vendría cada día a devorar su hígado. Como Prometeo era inmortal, su hígado se regeneraba cada noche, solo para ser devorado nuevamente al día siguiente. Este castigo duraría miles de años, hasta que finalmente Heracles lo liberaría. Pero Zeus no se detuvo ahí. También quiso castigar a los humanos por aceptar el fuego. Ordenó a Hefesto que creara a la primera mujer. Hefesto la moldeó del barro, dándole una forma hermosa. Atenea le enseñó habilidades domésticas. Afrodita le dio belleza y encanto. Hermes le dio una mente astuta y engañosa. La llamaron Pandora, que significa todos los dones. Zeus le dio a Pandora una jarra, una vasija de cerámica sellada, y le dijo que nunca la abriera.
Luego la envió a la tierra y la presentó a Epimeteo, el hermano de Prometeo. Epimeteo, a pesar de las advertencias de su hermano de no aceptar regalos de Zeus, se enamoró de Pandora y la tomó como esposa. Pandora vivió feliz durante un tiempo, pero la jarra la obsesionaba. Cada día pasaba frente a ella, preguntándose qué habría dentro. Finalmente, la curiosidad fue demasiado fuerte. Una noche, cuando Epimeteo dormía, Pandora rompió el sello y abrió la jarra. Inmediatamente, todas las desgracias del mundo salieron volando. Enfermedades, dolor, tristeza, envidia, odio, hambre, todo lo malo que los humanos experimentarían desde entonces, escapó de la jarra y se esparció por el mundo. Pandora, horrorizada, intentó cerrar la tapa, pero era demasiado tarde. Solo una cosa quedó dentro, atrapada en el fondo de la jarra: la esperanza. Así los humanos quedaron condenados a sufrir todas estas desgracias. Pero también se les dio la esperanza, esa pequeña luz que los ayudaría a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Los dioses observaban desde el Olimpo, algunos con lástima, otros con indiferencia, algunos con diversión. El mundo estaba tomando forma, las historias estaban comenzando, y nada volvería a ser simple otra vez. El Olimpo se había convertido en algo más que una simple montaña. Era el centro del universo conocido, el lugar donde se tomaban las decisiones que afectarían a dioses y mortales por igual. Cada dios tenía su papel, su dominio, sus responsabilidades, pero también tenían sus caprichos, sus pasiones, sus conflictos. La vida en el Olimpo nunca era aburrida. Siempre había algún drama, alguna disputa, alguna historia nueva que contar. Zeus pasaba la mayor parte de su tiempo en su trono dorado, observando el mundo desde las alturas. Tenía el poder absoluto, al menos en teoría. Podía lanzar rayos cuando se enfadaba, provocar tormentas cuando estaba de mal humor, o bendecir con buen clima cuando estaba contento. Los mortales lo adoraban como el Padre de todos, el Rey del cielo, el que mantenía el orden en el cosmos. Pero Zeus tenía debilidades. La más evidente era su incapacidad para controlar sus deseos. Veía a una mujer hermosa, ya fuera diosa, ninfa o mortal, y quedaba fascinado. No importaba que estuviera casado con Hera, no importaba las consecuencias. Se transformaba en lo que fuera necesario para acercarse a ellas. A veces era un toro, otras veces un cisne. Una vez se convirtió en una lluvia de oro. Sus transformaciones eran legendarias. Una de sus aventuras más famosas fue con Europa, una princesa fenicia de extraordinaria belleza. Zeus la vio jugando en la playa con sus amigas y quedó cautivado. Se transformó en un toro blanco, manso y hermoso, con cuernos que brillaban como joyas. Europa, sin sospechar nada, se acercó al toro y comenzó a acariciarlo. El toro se arrodilló, invitándola a subir a su lomo. Cuando Europa montó,
Zeus saltó al mar y nadó hasta la isla de Creta, llevándosela lejos de su hogar. Allí, en Creta, Zeus reveló su verdadera forma, y Europa tuvo 3 hijos con él. Minos, quien se convertiría en rey de Creta y eventualmente en uno de los jueces del inframundo. Radamantis, conocido por su sabiduría y justicia. Y Sarpedón, un guerrero valiente. Europa nunca regresó a su hogar, pero el continente donde había nacido llevaría su nombre para siempre. Otra historia famosa fue la de Leda, reina de Esparta. Zeus se transformó en un cisne para acercarse a ella. Esa misma noche, Leda también estuvo con su esposo, el rey Tindáreo. Como resultado, puso 2 huevos. De uno nacieron Helena, la mujer más hermosa del mundo, y Pólux, hijo inmortal de Zeus. Del otro nacieron Clitemnestra y Cástor, hijos mortales de Tindáreo. Helena eventualmente causaría la guerra de Troya, pero esa es otra historia. Zeus también se enamoró de Dánae, una princesa encerrada en una torre de bronce por su padre, quien había recibido una profecía de que su nieto lo mataría. Zeus se transformó en una lluvia de oro que cayó a través del techo de la torre, y de esa unión nació Perseo, uno de los grandes héroes de Grecia. Cada una de estas aventuras enfurecía a Hera. Ella era la diosa del matrimonio, la protectora de las esposas, y sin embargo su propio matrimonio era un desastre. No podía castigar directamente a Zeus. Él era demasiado poderoso, así que dirigía su ira hacia las amantes y los hijos de Zeus. Cuando Zeus se enamoró de Io, una sacerdotisa de Hera, la transformó en una vaca blanca para esconderla de su esposa. Pero Hera no era tonta. Le pidió la vaca como regalo, y Zeus no pudo negarse sin revelar su engaño. Hera puso a Io bajo la vigilancia de Argos, un gigante con 100 ojos que nunca dormía todos al mismo tiempo. Zeus envió a Hermes para rescatar a Io. Hermes tocó música hasta que todos los ojos de Argos se cerraron, y luego lo decapitó. Hera, furiosa, colocó los 100 ojos de Argos en las plumas del pavo real, su ave sagrada. Luego envió un tábano para atormentar a Io, persiguiéndola por todo el mundo, hasta que finalmente llegó a Egipto, donde Zeus la restauró a su forma humana. Hera también persiguió a Leto cuando estaba embarazada de Apolo y Artemisa, prohibiendo que cualquier lugar la acogiera. Persiguió a Sémele, madre de Dioniso, engañándola para que pidiera ver a Zeus en su forma verdadera, lo que la llevó a su fin. Intentó hacer lo mismo con Heracles, el hijo más famoso de Zeus, enviándole serpientes cuando era bebé, provocando su locura más tarde, y poniéndole obstáculos durante toda su vida. Pero Hera no era solo vengativa. También era majestuosa, orgullosa, protectora de las mujeres casadas y los niños legítimos. Cuando los mortales le rezaban para bendecir sus matrimonios, ella escuchaba. Cuando una esposa necesitaba fuerza para soportar la infidelidad, Hera le daba valor. Su santuario en Argos era uno de los más importantes de toda Grecia, y sus sacerdotisas eran respetadas y temidas.
Poseidón, mientras tanto, gobernaba los océanos con su tridente. Era casi tan poderoso como Zeus, y algunos decían que era más temperamental. Cuando estaba tranquilo, los mares eran como cristal, las olas acariciaban suavemente las playas, los marineros navegaban sin problemas. Pero cuando se enfadaba, las tormentas se desataban, los barcos se hundían, ciudades costeras eran inundadas. Poseidón también era competitivo. Cuando Atenea y él disputaron por el control de Atenas, cada uno ofreció un regalo a la ciudad. Poseidón golpeó el suelo con su tridente e hizo brotar un manantial. Pero el agua era salada, inútil para beber. Atenea plantó un olivo, que daría comida, aceite para lámparas, madera para construir. Los atenienses eligieron a Atenea, y Poseidón, furioso, inundó la llanura circundante. Poseidón se casó con Anfítrite, una nereida que inicialmente lo rechazó y huyó. Poseidón envió delfines para buscarla, y uno de ellos la convenció de regresar. Como agradecimiento, Poseidón colocó a ese delfín entre las estrellas como la constelación Delfinus. Anfítrite se convirtió en la reina del mar, pero al igual que era con Zeus, tuvo que soportar las infidelidades de su esposo. Poseidón tuvo muchos hijos, algunos divinos, otros monstruosos. Con Medusa, antes de que fuera transformada en Gorgona, tuvo a Pegaso el caballo alado y Crisaor el guerrero de la espada dorada. Con varias ninfas tuvo a los cíclopes pastores, incluyendo a Polifemo, quien eventualmente se encontraría con Odiseo. También fue padre de Tritón, un dios marino con cola de pez que soplaba una caracola para calmar o agitar las olas. Deméter pasaba poco tiempo en el Olimpo. Prefería estar en la tierra, caminando entre los campos de trigo, sintiendo el sol en su rostro, la tierra bajo sus pies. Era la diosa de la cosecha, la que hacía crecer el grano, la que enseñaba a los mortales los secretos de la agricultura. Sin ella, la humanidad moriría de hambre. Deméter tenía una hija, Perséfone, nacida de su unión con Zeus. Perséfone era hermosa, inocente, amaba las flores y pasaba sus días recogiendo narcisos en los prados. Deméter la adoraba, era su alegría, su razón de ser. Pero un día, mientras Perséfone recogía flores en un campo en Sicilia, la tierra se abrió bajo sus pies. Hades había estado observando a Perséfone desde su reino subterráneo. Se había enamorado de ella, pero sabía que Deméter nunca le permitiría casarse con su hija. Así que conspiró con Zeus, quien le dio permiso para llevarse a Perséfone. Hades emergió de la tierra en su carro, tirado por caballos negros, agarró a Perséfone y la llevó al inframundo antes de que pudiera gritar. Cuando Deméter se dio cuenta de que su hija había desaparecido, su dolor fue inconmensurable. Dejó de cuidar la tierra, los cultivos dejaron de crecer, los árboles perdieron sus hojas, el invierno se instaló sobre el mundo. Deméter vagó por la tierra durante 9 días y 9 noches, sin comer, sin dormir, sin descansar,
buscando a su hija. Finalmente, Helios, el dios del sol que todo lo ve, le dijo lo que había pasado. Deméter, furiosa, confrontó a Zeus, exigió el regreso de su hija. Zeus, viendo que el mundo estaba muriendo sin los dones de Deméter, accedió a intervenir. Envió a Hermes al inframundo para negociar con Hades. Hades sabía que tendría que devolver a Perséfone, pero era astuto. Antes de dejarla ir, le ofreció unas semillas de granada. Perséfone, que no había comido nada desde su llegada, aceptó y comió 6 semillas. Lo que ella no sabía era que cualquiera que comiera algo en el inframundo quedaba atado a ese lugar para siempre. Cuando Zeus descubrió lo que había pasado, propuso un compromiso. Perséfone pasaría 6 meses del año con Hades en el inframundo, 1 por cada semilla que había comido, y 6 meses con su madre en la tierra. Deméter aceptó a regañadientes, y así se explicaban las estaciones. Cuando Perséfone estaba con Hades, Deméter se entristecía y la tierra se volvía fría y estéril. Era el otoño y el invierno. Cuando Perséfone regresaba con su madre, Deméter se alegraba y hacía que la tierra floreciera nuevamente. Era la primavera y el verano. Atenea, la diosa de la sabiduría, era muy diferente de Deméter. No le interesaban las flores ni los campos. Le interesaba la estrategia, el conocimiento, la justicia. Era una diosa virgen, como Artemisa y Hestia, y había jurado no casarse nunca. Dedicaba su tiempo a ayudar a los héroes mortales en sus misiones, especialmente a aquellos que usaban su inteligencia además de su fuerza. Atenea favorecía a Odiseo, el rey de Ítaca, porque era astuto y sabio. Lo ayudó durante la guerra de Troya, aconsejándole sobre el caballo de madera que finalmente ganaría la guerra. También lo guió durante su largo viaje de regreso a casa, aunque no pudo protegerlo completamente porque había ofendido a Poseidón. También ayudó a Perseo cuando fue a decapitar a Medusa. Le dio un escudo pulido como espejo para que pudiera ver el reflejo de Medusa sin mirarla directamente y convertirse en piedra. Le aconsejó sobre cómo acercarse a las gorgonas, cómo escapar de sus hermanas. Atenea era la patrona de Atenas, la ciudad que llevaba su nombre. Los atenienses construyeron el Partenón en su honor, un templo magnífico en la Acrópolis. Dentro guardaban una estatua gigante de Atenea, hecha de oro y marfil. Cada 4 años celebraban las Panateneas, un festival en su honor con procesiones, sacrificios, competencias atléticas y recitales de poesía. Apolo, el dios del sol, la música y la profecía, era uno de los dioses más venerados. Era hermoso, talentoso, pero también podía ser cruel. Llevaba una lira de oro que tocaba con maestría incomparable. Cuando tocaba, incluso los dioses se detenían para escuchar. Apolo tenía un oráculo en Delfos, el más famoso de toda Grecia. La Pitia, una sacerdotisa que servía como su voz, entraba en trance y pronunciaba profecías que a menudo eran enigmáticas, pero siempre verdaderas. Reyes y generales viajaban desde lugares lejanos
para consultar el oráculo antes de tomar decisiones importantes. Apolo también era un arquero experto. Sus flechas traían enfermedades y plaga cuando estaba enfadado. Durante la guerra de Troya, envió una plaga al campamento griego porque Agamenón había deshonrado a uno de sus sacerdotes. Solo cuando Agamenón devolvió a la hija del sacerdote, Apolo detuvo la plaga. Pero Apolo también tenía un lado romántico, aunque rara vez era correspondido. Se enamoró de Dafne, una ninfa que había jurado permanecer virgen. Apolo la persiguió por los bosques, declarando su amor, pero Dafne huía aterrorizada. Cuando finalmente la alcanzó, Dafne rogó a su padre, el dios del río Peneo, que la salvara. Peneo la transformó en un árbol de laurel. Apolo, desconsolado, declaró que el laurel sería su árbol sagrado para siempre, y desde entonces llevaba una corona de hojas de laurel. También amó a Jacinto, un joven espartano de gran belleza. Los dos pasaban sus días juntos, practicando atletismo. Un día, mientras lanzaban el disco, Apolo lanzó demasiado fuerte. El disco rebotó y golpeó a Jacinto en la cabeza. El joven cayó inmediatamente, y aunque Apolo intentó salvarlo con todas sus habilidades de sanación, no pudo hacer nada. De la sangre de Jacinto brotó una flor, el jacinto, que llevaría su nombre para siempre. Artemisa, la hermana gemela de Apolo, era completamente opuesta a él en muchos sentidos. Donde Apolo amaba la civilización, la música y la poesía, Artemisa amaba la naturaleza salvaje, la caza y la soledad. Pasaba sus noches corriendo por los bosques con su manada de ninfas, todas ellas vírgenes como ella, todas ellas armadas con arcos y flechas. Artemisa era ferozmente protectora de su castidad y la de sus ninfas. Cuando el cazador Acteón la vio bañándose desnuda en un arroyo, aunque fue accidental, Artemisa lo transformó en un ciervo. Sus propios perros de caza, sin reconocerlo, lo persiguieron y lo despedazaron. Una de sus ninfas, Calisto, rompió su voto de castidad cuando Zeus la visitó disfrazado de Artemisa. Cuando Artemisa descubrió que Calisto estaba embarazada, la expulsó de su grupo. Hera, al descubrir otra infidelidad de Zeus, transformó a Calisto en una osa. Años después, el hijo de Calisto, Arcas, casi la cazó sin saber que era su madre. Zeus, sintiendo lástima, transformó a ambos en constelaciones, la Osa Mayor y la Osa Menor. A pesar de su naturaleza virgen, Artemisa ayudaba a las mujeres en el parto, probablemente porque había ayudado a su madre Leto a dar a luz a Apolo. Las mujeres embarazadas le rezaban para tener partos seguros y le ofrecían sacrificios de gratitud después. Hoy, una vez más, hemos abierto una pequeña puerta al pasado. No para despertarnos, sino para descansar junto a la historia. Espero que este viaje lento y tranquilo, por otra época, no se quede solo como un relato más, sino que se convierta en un suave acompañante, mientras tus pensamientos se aquietan y el sueño llega poco a poco. Porque aquí la historia no se cuenta para impresionar, sino para calmar, no para correr a través de fechas y batallas,
sino para dejar que el tiempo avance despacio, como lo hacía entonces. Cada historia que escuchas en este canal tiene un único propósito: ayudarte a soltar el día, relajar la mente y dejar que la noche haga su trabajo. Dormir bien no es perder el tiempo, es permitir que el cuerpo y la mente se reconcilien con el silencio. Si esta narración te ayudó a desconectar, puedes apoyar el canal con un me gusta, para que estas historias tranquilas lleguen a más personas que buscan descanso. Y si lo deseas, cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento sentiste que el sueño empezó a ganar la batalla esta noche? La historia es infinita, y la noche también ofrece muchos caminos por recorrer. Si quieres seguir viajando sin prisas, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar las notificaciones para no perderte nuevos relatos diseñados para dormir. Y ahora, si aún no te has quedado dormido y quieres continuar en este estado de calma, puedes elegir uno de los otros videos que aparecen en pantalla y dejar que otra historia te acompañe. Que el pasado se vuelva susurro, que el presente se apague despacio. Buenas noches, descansa y que tengas dulces sueños.